normal N2. Entonces se dice que P sub 1 es paralelo al plano P sub 2 si y solo si sus respectivos vectores normales son paralelos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, voy a escribir este plano. 2x menos 3y más z igual a 10. El plano P sub 1 y el plano P sub 2 vamos a escribir como 4x menos 6y más 2z igual a 8, por decir, ¿no? Entonces, nos dicen averiguar la posición de los planos, la posición de los planos en el espacio. Ya, entonces aquí el vector normal N1 identificamos. A ver si me dictan porque... A ver, vector normal N1, ¿cuánto es? 2 menos 3, 1. Ya, vector normal N2. 4 menos 6, 2. Ya. Entonces aquí vemos que N1 es paralela a N2. Entonces el plano P sub 1 tiene que ser paralelo al plano P sub 2. Ya sé que son paralelos, pero si son paralelos puede ser que sean coincidentes, ¿no? O que sean coincidentes o que la intersección sea vacía. Entonces, ¿cómo demostramos nosotros que la intersección es vacía? Porque obviamente vamos a ver si son coincidentes. Voy a suponer que fueran coincidentes. O sea, que 2x menos 3y más z es igual a 10. Y aquí tengo 4x menos 6y más 12 igual a 8. Ya sé que son... Entonces voy a escribir la matriz aumentada. La matriz aumentada va a ser 2 menos 3, 1, 4 menos 6, 2, 10 y 8. Es la matriz aumentada. Escalonamos esta matriz. Lo coloco tal cual. Por menos 4 es, por menos 2 es 0, por menos 2 es 0, por menos 2 es 0, por menos 2 es menos 12. Menos 12. Y escalonando esta matriz sería, lo vamos a hacer más acá. Escalonando esta matriz sería 1 menos 3 medios, 1 medio y 0. 0, 0, 0, 1. El rango de A es 1. El rango de la aumentada es 2. Quiere decir que el sistema es inconsistente. Pero en términos del sistema, o sea, este sistema no tiene solución. En otras palabras, no existen estos valores, no existen ni X, ni Y, ni Z que satisfagan, ¿no?, ambas ecuaciones. Entonces, quiere decir que P sub 1 intersección P sub 2 es el conjunto vacío. O sea, estos planos son paralelos y la intersección es vacía. ¿Estamos? Tienen el mismo vector normal, que es 2 menos 3, 1. El mismo vector normal, o puede ser 4 menos 6, 2, pero mejor es este, 2 menos 3, 1, pero que la intersección es vacía. ¿Bien? Y bien, veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Tengo este plano. X menos 2y más 3z igual a 7. Y el plano P sub 2
Vamos a poner 2x más 4y menos z igual a 1. ¿Ya? Tengo este plano, estos dos planos. Entonces, para el plano P sub 1, su normal es 1 menos 2, 3. 1 menos 2, 3. Y para el plano P sub 2, el vector normal es 2, 4 menos 1. 2, 4 menos 1. Entonces, ¿qué observamos? Que el vector N1 no es paralelo a N2, no son paralelos. Entonces, esto significa que el plano P sub 1 no es paralela al plano P sub 2. Y si no son paralelos, quiere decir que existe una recta L1, P sub 1 intersección P sub 2 va a ser una recta. P sub 1 intersección P sub 2 va a ser una recta. O sea, se trata de esto, ¿no? Tengo un plano y aquí tengo el otro plano. Entonces, tengo que hallar la intersección, esta recta. Esta recta L de intersección que es paralela a un vector A. Tengo el plano P sub 1 y tenemos el plano P sub 2, con normal N1 y N2. Bien, entonces, ¿cómo calculamos la ecuación de la recta? Simplemente escribimos la matriz aumentada. O sea, voy a suponer que los planos son iguales. O sea, vamos a suponer que existe un P que pertenece al plano P sub 1 y pertenece al plano P sub 2. O sea, al final se resume a resolver este sistema. X menos 2y más 3z igual a 7 y 2x más 4y menos z igual a 1. Entonces vamos a escribir la matriz AB. La matriz AB sería 1 menos 2, 3, 2, 4 menos 1. 2, 4 menos 1. Y le aumentamos 7, 1. Escalonamos esta matriz. 1 menos 2, 3, 7. Por menos 2 es 0. Por menos 2 es 8. Por menos 2 es menos 7. Y por menos 2 es menos 13. Seguimos escalonando. 1 menos 2, 3, 7. Y aquí tengo 0, 1 menos 7 octavos y menos 13 octavos. ¿Cierto? Esto es S sub A, S sub B. El rango de A es 2, el rango de la aumentada es 2. El rango de A es igual al rango de la aumentada y es igual a 2. Entonces es menor que el número de incógnitas, que es 3. Entonces esto implica que existen n-2 igual a una incógnita arbitraria. ¿Quién es esa incógnita arbitraria? Para X hay algo, para Y hay algo, entonces para Z. Z es igual a un T. Entonces, Y igual a 7 octavos de Z menos 13 octavos. Es menos 13, ¿no? Aquí era por menos 2, menos 13. Y ya, o sea, es 7 octavos de T menos 13 octavos. Y vamos a calcular X. X es igual a 2Y menos 3Z más 7. O sea, X es igual a 2Y ya, 2Y entonces sería, y ya, entonces sería 7 cuartos de T menos 13 cuartos, es el 2Y, menos 3Z menos 3T
y más 7. Operamos 7/4 de t. ¿Qué digo? Aquí tengo menos 12 es menos 5. A ver. Menos 12 menos 5 sobre 4 de t. Y los términos independientes, 28 a 13 es 15, ¿no? Signo positivo. Más 15/4. Entonces, el conjunto solución de este sistema para x es menos 5t sobre 4 más 15/4. Para y es 7/8 de t menos 13/8. Y para z es un t donde t es un número real cualesquiera. Entonces, este conjunto solución lo voy a escribir como la ecuación de una recta, porque lo puedo escribir como 15/4, coma, menos 13/8, coma, 0, más t veces lo que queda, y lo que queda es menos 5/4, coma, 7/8, y coma 1. ¿Es cierto? Donde t es un número real cualesquiera. O sea, esa sería la ecuación de la recta. Pero mejor la ecuación de la recta la escribo aquí. 15/4 menos 13/8, coma 0, más, como t es arbitrario, le multiplico por 8. Menos 10, 7 y 8. Donde t es un número real. Entonces, aquí tengo la ecuación de la recta. Con punto de paso este punto y con vector direccional este vector. Este vector direccional tiene que ser ortogonal al plano P sub 1 y ortogonal al plano P sub 2. O sea, hemos calculado menos 10, 7, 8, ¿no? Lo voy a escribir acá. El vector A es menos 10, 7, 8. Si multiplicamos por n1 tenemos menos 10, menos 24, más 24 igual a 0. Acá multiplicando por esto sería menos 20 más 8, menos 8 igual a 0. O sea, este vector A es ortogonal a n1 y ortogonal a n2. Entonces contiene a esta recta. Esto ha salido muy feo. Ahí está, tenemos esa recta. La recta L con vector direccional A, entonces tenemos eso. ¿Estamos? ¿Jóvenes? Entonces, ¿a qué se redujo intersecar planos? Se redujo a resolver un sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas, que es un tema sumamente fácil para nosotros. Ya lo hemos utilizado tanto que, o sea, nosotros estamos comprobando cómo la geometría y el álgebra lineal se complementan. O sea, son dos disciplinas que están estrechamente vinculadas, están estrechamente relacionadas. Los problemas de geometría los estamos resolviendo utilizando el álgebra lineal, o sea, la teoría de las matrices, o sea, los sistemas de ecuaciones, porque se está reduciendo a resolver un sistema de ecuaciones. Bien, entonces, vamos a ver otro problema. A ver, les voy a... Para que participen ustedes, por favor. O sea, la idea no es que yo resuelva los problemas, sino la idea es que ustedes tengan la noción de lo que estamos haciendo. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, me dicen que esta recta L1 es esto. X menos 2y igual a 6 y más 3z igual a 0.
La recta L2 es esto. Está dado por, vamos a decir, x menos z igual a 0 y 2x menos y igual a 3. Por decir, ¿no? O sea, estoy escribiendo algo. Entonces me dicen L1 y L2 son estas rectas. Nos dicen hallar la ecuación del plano determinado por las rectas L1 y L2 y que pasa por el punto 7 menos 3 menos 2. Me pueden dar cualquier punto. Entonces, miren, en realidad, ¿qué cosa es L1? Es la intersección de dos planos. Dos planos no paralelos. Entonces, dos planos no paralelos. Entonces, ya, no le voy a dar. Este es un plano. Con vector normal, N1, este plano P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4. Entonces, el vector normal N1, en este caso, es 1 menos 2, 0. El vector normal para este plano, N2, es 0, 1, 3. El vector normal en este caso le voy a llamar N3, es 1, 0, menos 1. Y el vector normal aquí, N4, para este plano, va a ser ¿quién? 2, menos 1, 0. ¿Estamos? O sea, entonces observo que N1 no es paralelo a N2. Entonces, quiere decir que la intersección de estos planos va a ser una recta, que es la recta L1. El plano P sub 3 tiene vector normal 1, 0, menos 1. Y el plano P sub 4 tiene vector normal 2, menos 1, 0. Observamos que estos vectores no son paralelos. Y si no son paralelos, entonces quiere decir que los planos se intersecan en una recta. ¿No es cierto? Entonces, nos dicen, allá un plano P, ya, determinado por estas rectas, L1 y L2, y que pase por un punto. O sea, tengo el punto de paso que me lo han dado arbitrariamente, y me están diciendo que calcule la ecuación de ese plano. Entonces, yo solamente necesito el vector direccional de L1 y el vector direccional de L2, porque si la recta L1 es paralela al vector A y la recta L2 es paralela al vector P, entonces la ecuación del plano que yo estoy buscando va a tener vector normal igual a A por B, porque está determinado por estos dos vectores, A y B, ¿no es cierto? Y tengo el punto de paso, que es este punto de paso, pues el P sub 0 ya está, ¿no es cierto? Pasa por este punto, P sub 0. Pero, ¿quién va a ser A? A tiene que ser un vector. Está contenido en el plano P sub 1, la recta está contenida en el plano P sub 1 y también está contenida en el plano P sub 2. O sea, el vector direccional A es perpendicular a N1 y perpendicular a N2. Entonces, ¿quién me dice quién va a ser A? ¿Quién va a ser? N1 por N2. Este vector A es perpendicular a N1 y es perpendicular a N2. Entonces está contenido en la intersección, en la recta L1. Entonces,
quiere decir que para conocer el vector direccional de la recta L1, porque yo para la ecuación del plano necesito conocer A y B, o sea, el vector direccional de L1 que es A, y también el vector direccional de L2 que es B. Entonces, A es N1 por N2. ¿Y quién va a ser B? Va a ser N3 por N4. Entonces, ya conocemos A, ya conocemos B, entonces el vector normal es A por B y el punto de paso es P sub 0, tengo resuelto el problema. Solamente me falta operar. ¿Estamos? Bien. Pero ¿qué pasa si en este mismo ejemplo, a mí me dicen, en este mismo ejemplo, allá la ecuación del plano determinado por estas rectas y que contenga, por ejemplo, a la recta L2? Entonces, en una parte B, esto va a ser A. Y me va a decir, hallar la ecuación del plano determinado por las rectas L1 y L2 y que contenga a L2. O sea, estoy buscando un plano que contenga a L2 y la otra recta L1 puede ser esta, ¿no? Paralela al vector A. Y si conozco L2, tengo punto de paso, P sub 0, y tengo vector direccional. O sea, tengo vector direccional, que es el vector esto se me logra. Tengo punto de paso de la recta L2, el P sub 0, y tengo vector direccional, que es B. Entonces, si tengo L1 por L2, el vector normal va a ser A por B. Y entonces, ¿qué diferencia hay con el ejercicio anterior? En el ejercicio anterior me están dando un punto de paso arbitrario y me están diciendo que calcule la ecuación del plano determinado por estas rectas. Ahora, en este caso, yo conozco el vector normal, va a ser el mismo, va a ser A por B, ¿no? El vector normal al plano, pero tengo que conocer la ecuación de L2, porque el punto de paso de L2 va a ser punto de paso del plano. ¿Estamos? En el caso anterior no, me daban el punto de paso, un punto arbitrario. Aquí sí tengo que calcular necesariamente L2. Entonces, para eso tenemos que resolver este sistema, encontrar la recta L2 exactamente, y el punto de paso, cualquier punto de paso de L2 va a ser el punto de paso del plano P. Tengo el punto de paso y tenemos A y B, entonces tenemos la ecuación del plano. ¿Estamos? ¿Quedó claro, jóvenes? La diferencia que hay entre uno y otro caso. Jóvenes, ¿están ahí? Sí, profesora. Ah, ya. Si no, ya terminamos la clase, ya. Si no me están escuchando, ya terminamos. Entonces ahí tenemos ese caso, ¿no? Entonces aquí necesariamente hay que calcular L2 para conocer el punto de paso L2, porque ese punto de paso va a ser punto de paso del plano que yo estoy buscando. Y el vector normal ya lo conozco, ¿no? Va a ser, el vector normal va a ser perpendicular a A y perpendicular a B también. Perpendicular al vector B. Entonces ya tenemos perpendicular a A y perpendicular a B, entonces tenemos la solución. Bien, chicos, o sea, ahí hemos resuelto varios problemas. Entonces vamos a leer, a ver la teoría acá que dice.
Entonces, esta nota, a ver, la vamos a leer. Esta nota dice, ¿qué es lo que les he explicado, no? Si P sub 1 intersección P sub 2 es una recta, entonces L está contenida en el plano P sub 1 y está contenida en el plano P sub 2. Entonces, el vector direccional de la recta A tiene que ser ortogonal a N1 y ortogonal a N2, obvio. Luego, A tiene que ser paralelo a este vector. Es decir, si dos planos se intersecan, el vector direccional de la recta de intersección es paralela al producto vectorial de las normales de los planos. Lógico, ¿no? Entonces aquí tenemos, ahí la ecuación de plano determinado por estas rectas, ¿no? Y que pasen por un punto. Entonces, esta es una recta porque este es un plano y este es otro plano. Este es un plano y este es otro plano. Entonces, la recta L1 es intersección de dos planos y la recta L2 es intersección de dos planos también, ¿cierto? Entonces, y que pase por este punto, ya bueno. Entonces, L1, el plano P sub 1 tiene normal N1, el plano P sub 2 tiene normal N2. La recta L2, que es la intersección de estos planos, ahí tengo N1 por N. La recta L1 es paralela a N1 por N2, que es este vector. La recta L2 es paralela al vector B y es N3 por N4, que es este vector. Entonces, el plano que yo estoy buscando tiene normal A por B, que ya de frente está calculado, y entonces el plano va a tener la forma de n punto p menos p0, es esto, por p0 es el punto que nos han dado, el punto de paso menos 7, 2, 6, tengo menos 7, 2, 6, y operando nos sale 0, ¿no? A ver, vamos a resolver este problema. A ver este problema. Tengo un triángulo cualquiera. Vamos a darle valores a los vértices. Y el punto C, por decir, no sé, pues, no sé, vamos a decir 4 menos 5 menos 2. ¿Ya? Entonces tenemos este triángulo y nos dice hallar el ortocentro de este triángulo. Allá. Entonces, este vértice trazamos esta perpendicular a este lado. De este vértice trazamos la perpendicular al otro lado. Entonces a esta le llamamos la recta L1, la recta L2. Entonces L1 intersección L2 va a ser el ortocentro. Por acá también puedo trazar la perpendicular al tercer lado, entonces es un superpunto, es la intersección de tres rectas. Entonces vamos a decir, dado el triángulo ABC, calcular el ortocentro del triángulo, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos? Entonces vamos a, como los vértices están dados, este vector lo conozco, acá, este vector AB lo conozco. Este vector también lo conozco. ¿Quién es? R por AC. ¿Quién? A ver, César. R por AC. Una constante R por el factor AC. Ya, pero en función de AB, ¿qué cosa es esto? Ah, esta es la proyección. Claro.
es la proyección ortogonal de AB sobre AC. Entonces, para conocer la recta L2, yo sé que L1 intersección L2 es H. Entonces, mi interés es conocer L1. ¿Y quién va a ser L1? Bueno, L2 primero. Aquí estamos viendo. L2, ¿quién va a ser? Para L2 tengo el punto de paso, que es B, y me faltaría el vector direccional. ¿Y quién va a ser el vector direccional? Va a ser AB menos la proyección de AB sobre AC. Y eso lo puedo calcular. Entonces, ya tenemos L2. De la misma forma, yo puedo calcular L1. De L1 tengo el punto de paso, que es A. Ya está. Y lo que me falta es el vector direccional. ¿Y cómo calculamos el vector direccional de esa recta? Entonces, este vectorcito chiquito yo lo conozco. Este vector. Es la proyección ortogonal de AB sobre BC. Entonces, si conozco este vector, también conozco este vector. Este vector va a ser AB menos la proyección ortogonal de AB sobre BC. Entonces, tengo el vector direccional de L1. Si tengo el vector direccional de L1, interseco L1 con L2 y tengo simplemente H. ¿Estamos? Jóvenes. Una cosa es hablar, tener la idea, y otra cosa es operar. O sea, cuando ustedes tengan que resolver un problema, tienen que primero decir cómo resuelven el problema, qué es lo que tienen que hacer. Entonces, aquí yo sé que el ortocentro es la intersección de dos rectas. Ya, muy bien. Entonces, mi objetivo es encontrar L1 y L2, porque al final me va a dar H. Pero ¿cómo obtenemos L1? Entonces, ya cada uno aplica sus conocimientos, ¿no es cierto? Para obtener L1 o para obtener L2. Entonces, cada uno ya aplica los conocimientos. Entonces, aquí, con vectores, con nuestra álgebra de vectores, estamos encontrando el vector direccional de L1 y el vector direccional de L2, y como tenemos sus respectivos puntos de paso, entonces está resuelto el problema. ¿No es cierto? Bien. Vamos a resolver este problema usando planos. También lo puedo resolver. ¿Cómo así? El plano que contiene al triángulo ABC lo conozco. Yo lo puedo calcular. El plano que contiene al triángulo ABC. ¿Estamos? O sea, esto es usando vectores. Y vamos a hacer usando planos. Usando intersección de planos. Ya, entonces usando intersección de planos. Este plano nosotros lo conocemos. Ya tengo el vector normal, punto de paso cualquiera, tengo la ecuación del plano. Bien. Ya, entonces, ¿quién va a ser L1? L1 es una recta contenida en el plano P, ¿no es cierto? Pero que está cortando al lado BC del triángulo en ángulo recto. Entonces, yo puedo calcular la ecuación de este plano. A ver, se me ha movido. ¿Sí o no? Este plano que acabo de graficar es un plano que contiene a la recta L1 y que está cortando ortogonalmente al triángulo ABC. O sea, es perpendicular al triángulo ABC y que se intersecan ambos en la recta L1. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profesora. Ya. Ahora, ese plano perpendicular al triángulo, yo lo conozco, porque conozco su vector normal. ¿Quién es su vector normal? BC.
¿Y quién es su punto de paso? Es A. ¿Estamos? De este plano, parado, perpendicular al plano de la base, conozco punto de paso, que es A, y conozco su vector normal, que es BC. Por tanto, conozco este plano que está parado. Conozco ese plano. Ese plano lo interseco con el plano de la pizarra y voy a obtener la recta L1. De la misma forma, acá, para obtener L2, voy a encontrar la ecuación del plano, ¿no? Que es perpendicular al plano de la base. A ver, lo graficaría así. Este plano que tenemos acá, ¿cierto? Este plano que estoy graficando es perpendicular a la base y contiene a la recta L2 y es perpendicular al triángulo base. Entonces, la ecuación de este plano sí la conozco. Punto de paso es B y vector normal sería AC. Como tengo vector normal y tengo punto de paso, tengo la ecuación de este plano. Interseco este plano con el plano de la base, que ya lo calculé, y obtengo la recta L2. La intersección de L1 con L2 es el punto que estamos buscando. ¿Estamos, chicos? Jóvenes. Sí, profesora. Ya. Quería escuchar alguna voz. Bien, entonces César está atento. Entonces, están viendo, podemos resolver intersecando planos o podemos resolver usando vectores. Ya es nuestra libertad. Ya el camino, ¿cómo lo resolvemos? Usando toda la teoría. O sea, no, aquí no hay una regla y tienen que demostrar aquí, no. El objetivo es que ustedes aplican los conceptos teóricos para resolver el problema. Por ejemplo, lo puedo resolver intersecando planos o lo puedo resolver usando proyecciones, ¿no? Como en un comienzo. Para encontrar el vector direccional de la recta y encontrar H. ¿Cuál es más fácil? En ambos hay que trabajar. O sea, en ambos hay que operar. Aquí solamente estamos viendo cuál sería la solución. Entonces, bien, aquí tenemos un triángulo ABC. Dan los vértices y hallar el ortocentro de dicho triángulo. Entonces aquí tengo el vector A es AC, el vector B es AB, A por B es 1, 2, 5, tengo el plano de la base, el plano de la pizarra. Entonces aquí en el libro se está utilizando intersección de planos porque estamos en intersección de planos. Pero también puedo usar vectores. Entonces P sub A es el plano que pasa por A con vector normal BC. Luego P sub A se calcula. P sub B es el plano que pasa por B con normal AC. Se calcula el vector P sub B. Entonces L1 va a ser P sub A intersección ABC. Entonces se reduce a resolver, a intersecar esos dos planos. Encontramos la ecuación de la recta, ¿cierto? Y de la misma manera vamos a calcular seguramente, tengo aquí L1, y para calcular L2 voy a hacer lo mismo, y encontramos L2. Entonces, L1 intersección L2, hay que resolver suponer que son iguales, llegar a un resultado, y se obtiene este resultado. Este ejemplo fue resuelto en el ejercicio anterior usando vectores. En este caso hemos utilizado intersección de planos. O sea, cuando hablamos de proyección ortogonal en el libro seguramente está demostrado, ¿no?, cómo calculamos el ortocentro de ese triángulo. Y en esta parte estamos usando intersección de planos para resolver el mismo problema. ¿Estamos? Eso es lo que está diciendo en esa nota. Bien, entonces vamos a hablar del ángulo entre dos planos. Ángulo entre dos planos. Entonces,
¿Cómo encontramos el ángulo entre dos planos? La definición es el ángulo entre sus vectores normales. ¿Cómo es el ángulo entre dos rectas? Es el ángulo entre sus vectores direccionales. Igual acá. El ángulo entre dos planos está determinado por el ángulo entre sus vectores, sus respectivas vectores normales. Entonces decimos, aquí tenemos la definición. El ángulo entre dos planos es el ángulo entre sus respectivos vectores normales y se denota por medida del ángulo entre P sub 1 y P sub 2 es igual a teta. Bueno. Si N1 y N2 son vectores normales a dos planos, P sub 1 y P sub 2 respectivamente, entonces la medida del ángulo entre los planos es la medida del ángulo entre los vectores normales, ¿no? Y segundo, si la medida del ángulo entre dos planos es teta, entonces teta varía entre 0 y pi. La intersección de dos planos determina dos ángulos adyacentes suplementarios. Entonces, vamos a agrandar un poco aquí la figura. Aquí está. Entonces, aquí tenemos dos planos. El plano P sub 1 con normal N1 y el plano P sub 2 con normal N2. ¿No es cierto? Entonces, el ángulo entre los planos es el ángulo entre sus respectivos vectores direccionales. Entonces sería el ángulo este sería, ¿no? El ángulo entre N1 lo traslado hasta acá y tenemos el ángulo entre 1 y N2. Entonces sería el ángulo entre sus respectivos vectores direccionales. Este ángulo es el mismo que este. El ángulo que forman los planos P sub 1 y P sub 2. O sea, este ángulo es el mismo que este ángulo. ¿Estamos? Y es el mismo que este. Entonces, el otro ángulo es un ángulo suplementario, 180 menos teta. Entonces, la intersección de dos planos siempre me va a determinar dos ángulos suplementarios, uno agudo y el otro obtuso. Entonces, la suma me va a dar 180. Siempre. Entonces, aquí tenemos un corte longitudinal, o sea, esto que les he graficado acá está acá. Entonces, le hemos dado un corte longitudinal al plano P sub 2 y un corte longitudinal al plano P sub 1. O sea, como que lo estoy viendo de perfil. Entonces, aquí tengo la normal N2, la normal N1, proyectamos o prolongamos, encontramos que el ángulo entre esos vectores va a ser teta, que es este mismo ángulo. Y el otro ángulo es el ángulo de 180 menos teta. ¿Estamos? Entonces aquí creo que se ve mejor. Estos ángulos adyacentes son suplementarios. Es decir, siempre la intersección de dos planos me va a determinar dos ángulos. Bueno, y para conocer este ángulo calculamos el coseno de teta. Como sé que es el ángulo entre estos vectores, entonces reduce al resolver el coseno de teta entre esos vectores. Si el coseno no sale positivo, quiere decir que el ángulo es agudo. Si es negativo, entonces el ángulo es obtuso. Se trata de esto, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahora. Allá. Ya, aquí hay una nota importante, ¿no? Que dice lo siguiente. Vamos a leer para aplicarla. Dice, para ubicar los planos en el gráfico. Ajá. ¿Cómo yo sé que este es el plano P sub 1 y este es el plano P sub 2? O al revés. Lo que pasa es que yo no veo muy bien porque este es P sub 1 y este es P sub 2. ¿Cómo yo sé que este es P sub 1 y cómo sé que este es P sub 2? Entonces, aquí hay una nota que me va a ayudar a resolver, o sea, cómo grafico yo los planos, ¿no? Entonces me va a ayudar a resolver. Para ubicar los planos en un gráfico, dice,
Si las normales de los planos son N1 y N2, respectivamente, entonces, 1, hay que considerar que la componente de N1 sobre el eje Z debe ser positivo y la componente de N2 sobre el eje Z debe ser negativo, positivo también. O sea, C sub 1 positivo y C sub 2 positivo. ¿Ya? Segundo, para determinar el abanico de los planos, para decir quién está arriba, quién está abajo, o sea, cómo graficar para yo resolver. Entonces, para determinar el abanico de los planos, vamos a ordenar las componentes de las normales sobre el eje Z en forma creciente, o sea, de menos a más, en sentido horario. Por ejemplo, en la figura anterior, 0 menor que C2 menor que C1. Entonces aquí tengo la componente de N1 de N2 sobre el eje Z debe ser menor que la componente de N1 sobre el eje Z. Entonces, de menor a mayor en sentido horario. O sea, si nosotros tenemos esas dos consideraciones, entonces podemos graficar los planos. Entonces, miren, vamos a ver un ejemplo. Decimos definición. El ángulo entre dos planos es el ángulo entre sus respectivas normales. Muy bien, entonces ya haces. Entonces simplemente se reduce a encontrar el ángulo entre las normales. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, me dicen el plano P sub 1 es X menos 3Y más 2Z igual a 5. Y el plano P sub 2 es X menos 4Y menos Z igual a menos 3, ¿no? Y me dicen hallar el ángulo entre los planos. Entonces, para el plano N1, la normal, ¿cuánto es? A ver si me dictan. Jóvenes, por favor, díctenme. 1 menos 3, 2. Bien, 1 menos 3, 2. Y la normal sobre el plano P sub 2. 1 menos 4 menos 1. Ya, lo voy a escribir. 1 menos 4 menos 1. Bien. Pero aquí voy a graficar. Como las normales no son paralelas, quiere decir que los planos se cortan. No son paralelos los planos. Entonces, L1 no es paralela al plano P sub 2, entonces P sub 1 no es paralela al P sub 1. Quiere decir que hay una recta de intersección. El plano P sub 1 lo voy a escribir acá. Y el plano P sub 2 lo voy a escribir acá. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque, mira, la consideración es que si yo tengo aquí un plano P, ¿no es cierto? Y yo considero el vector normal de este plano. Entonces, la componente de este vector normal sobre el eje Z es positiva. Entonces, si yo grafico el vector normal encima del plano, como en este caso, quiere decir que la componente sobre el eje normal es positiva. Si yo grafico, también es un vector normal al plano. Y en este caso, la componente del vector normal sobre el eje Z es negativa. Entonces,
yo para graficar los planos tengo que considerar que los vectores normales tengan componentes sobre el eje Z positiva. Entonces, el plano P sub 1 tendría que ser este, y su vector normal tendría que ser el vector normal N1, cuyo vector direccional es 1 menos 3, 2. 1 menos 3, 2. La componente sobre el eje Z es positiva. Ya está. Y para el plano N2, entonces, si yo digo que este es el vector N2, entonces, si este es el plano P sub 2, N2 estará por acá. Tiene la componente sobre el eje Z negativa. Y eso no me sirve, no me sirve. Entonces, tiene que ser la componente sobre el eje 2 positiva. Entonces, ¿cuál tiene que ser el vector normal? Entonces, si yo grafico este como el vector normal, N2, o sea que esté encima del plano, entonces su vector direccional va a ser, su vector normal va a ser menos 1, 4, 1. ¿Está claro? O sea, la componente sobre el eje, del eje normal sobre el eje Z debe ser positiva, entonces el vector debe ser menos 1, 4, 1. Y en este caso la componente positiva es el mismo vector, 1 menos. Ahora, ¿cómo ubico P sub 1 y P sub 2? Hemos dicho que el abanico de los planos debe ir de menor a mayor en sentido decreciente. Entonces, N2 sobre el eje Z es 1, sobre el eje Z es 2, y si hay otro plano sobre el eje Z, y si hay otro plano y otro plano, etc. Entonces vamos escribiendo las, digamos, los vectores normales. Entonces, para este caso, este es el gráfico. Tengo la seguridad que el vector normal está encima del plano P sub 1. Y aquí tengo la seguridad que el vector normal está encima del plano P sub 2. ¿Estamos, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profesor. Ya, por teoría, este es el ángulo teta. Entonces voy a calcular coseno de teta. Va a ser N1.N2 sobre la longitud de N1 por la longitud de N2. Entonces, N1 por N2 multiplicamos menos 1 menos 12 más 2. Menos 1 menos 12 más 2 sobre la longitud de N1 es 18. Perdón, de N1 es 10, 14. Y de N2 es 18. O sea, 3 raíz de 2, ¿no? Entonces, operando, aquí que sale menos 11 sobre la raíz de 14 por 3 raíz de 2, ¿ya? Podemos racionalizar o lo dejamos ahí. Como esto es negativo, entonces quiere decir que este ángulo es obtuso. Entonces, quiere decir que este ángulo es obtuso. Y este ángulo va a ser el ángulo agudo. ¿Cierto? Entonces, mi gráfico, bueno, no se acerca a la realidad. Si se acercara a la realidad, tendría que ser, pues, obtuso así, ¿no? Entonces, aquí tengo el plano P sub 1 y el plano P sub 2 y el ángulo que yo he calculado, porque me ha salido negativo, ¿no es cierto? Entonces, este es obtuso y se supone que el otro ángulo debe ser el agudo. ¿Estamos, jóvenes? Entonces vamos a la pizarra, vamos al tema. Entonces hemos considerado los puntos. Ya, aquí tengo estos dos planos. Vamos a revisar el libro. Tenemos el plano P sub 1, el plano P sub 2. Aquí la normal es 3 menos 1, 1, 1, 1, 3. Entonces P sub 2 va arriba y P sub 1 abajo. P sub 2 va arriba y P sub 1 abajo. Ahí está. Entonces, la componente de N1 sobre el eje Z es positiva. La componente de N1 de N2 sobre el eje Z también es positiva. Entonces, estos son los vectores N1 y N2.
Ahora, ¿qué relación hay entre estos vectores? Que ambos son mayores que 0 y 1 es menor que 3. O sea, P sub 1 está debajo y encima está P sub 2. Entonces, el ángulo que yo estoy buscando es este. Operamos y obtenemos que es 5 sobre 11. Es positivo, entonces corresponde al gráfico. Este ángulo va a ser agudo y este será el obtuso. Entonces, corresponde al gráfico. Hallar el ángulo entre estos dos planos. Aquí el vector normal va a ser componente sobre el eje Z positivo 1 menos 1, 4. Perfecto. Y aquí el vector normal, componente sobre el eje Z positiva, debe ser menos 6, 5, 2. Entonces, 1 menos 1, 4 y menos 6, 5, 2. Menos 6, 5, 2. Ese sería el vector normal. Siempre considerando positivo. Pero aquí, ¿quién está arriba y quién está abajo? N2 está abajo y P sub 1 arriba, porque N2 es componente sobre el eje Z es 1 y aquí la componente sobre el eje Z es 2. Calculamos el ángulo y es obtuso, o sea, corresponde, es un ángulo obtuso. Y así hemos calculado el ángulo entre los vectores. Aquí en este caso, seguramente que los vectores normales son N1, N2. Aquí vemos 3 menos 2 más 2 es 0, son ortogonales los vectores normales. Entonces, quiere decir que se trata de esto, ¿no? Que forman un ángulo recto. Y ya, entonces nos falta hablar de intersección de una recta y un plano. ¡Wow! Y se nos fue el tiempo. El delegado está. Sí, profesor. No me has pasado la voz. Ya, se nos fue el tiempo, pero bueno, nos quedamos ahí. Intersección de una recta y un plano. Voy a dejar de compartir. A ver. El material. Vamos a grabar. Sí, profesor, de una vez las hojitas. Ajá, un ratito. Antes de que vamos a... Ayer se me borró todo. Hice un... Ok, y borré todo. Al rato de entregar a los alumnos no había nada. Entonces, jóvenes, les voy a pasar a los que están en clase, les voy a pasar, a ver, lo que hemos trabajado hoy día. A ver. Estamos todos, ya. Vamos a buscar el archivo. Alguien está entrando por el lista. 33. Ahorita estamos 33. Ay, jóvenes. Y nos quedamos en 31, creo, ¿no? Los dos que se fueron han regresado. Me gustaría saber quiénes son esos dos. Pero bueno, ya es cuestión de ellos. Bien, entonces ya tienen el material, jóvenes. Y ya no voy a llamar la segunda lista porque ya se entiende que están todos, ¿no? Bueno, esos dos que se fueron y han regresado, bueno, ya es cuestión de ellos. Prepárense, por favor, en el libro tienen bastantes ejercicios propuestos y ejercicios resueltos que ustedes pueden ir revisando sobre este tema. El tema de la práctica va a ser hasta todo planos, todo rectas, planos, todo vectores, todo el capítulo 4. El capítulo 4 del libro. Bien, entonces,
Se supone que, bueno, no puedo suponer, porque no todos tienen el libro. A ver, levanten la mano los que tienen el libro. 4, 5, 6, 8, 9, 11. 11, nada más tienen la mano. ¿Y los demás cómo van a hacer? ¿Cómo van a ser? 12 participantes, o sea, no se han movido, ahí se han quedado. Y ustedes necesitan el libro, y yo de verdad no los entiendo, porque tienen ahí una herramienta de la que pueden revisar, de la que pueden estudiar, porque y todas mis clases son del libro, o sea, yo he extraído del libro para dictar, incluso cuando he estado todavía en revisión, pero al parecer no tienen tanto interés, y yo lo hice el libro para ustedes. Gente de otras facultades, de otras instituciones, de fuera de la universidad, están comprando el libro. Mis alumnos, para quienes he escrito el libro, y entendía que todos iban a considerar obtener el libro, no lo tienen. Entonces, ya es cuestión de ustedes. Por si acaso, la secretaria que trabaja en la tarde está de vacaciones. Entonces, solamente la venta del libro está en las mañanas. El lunes, el miércoles y el viernes en las mañanas, porque están yendo 2 veces por la semana. A ver si alguien de ustedes se anima a comprar el libro, entonces vayan el lunes o el miércoles por la mañana, porque por la tarde la secretaria está de vacaciones. ¿Estamos, jóvenes? Ya, nos estamos viendo. Cuídense. Chao, chicos. Chao, chao. Gracias, profesora. Profesora. Eso,